Así que estamos ahí en medio. Cuando la luz aparece, cuando el ensueño, el muro de niebla se hace de alguna forma mucho más ligero y podemos ver como si fuera un sueño las imágenes que circulan dentro o el sonido se vuelve muy fuerte, tenemos que hacer el impulso de levantarnos. Una vez que te levantas, no hay un solo cuerpo, hay varios cuerpos, de tal manera que a veces te sientes que te absorbes, que te absorbe el cuerpo desde una dimensión y te das cuenta que luego tiene que absorberte otra vez porque has ido de un cuerpo a otro y de otro al cuerpo físico. No hay un solo cuerpo, por lo menos pongamos 5, pero cada noche entramos en el cuerpo de sueño y en el cuerpo de sueños sin sueños. Así que tenemos 2 cuerpos sutiles cada noche que vivimos, no es algo desconocido. Otra cosa es que no queremos hacerlo consciente, pero está siempre ahí. Bueno, pues en ese juego de mantener la conciencia viva mientras nos dormimos, los chavales lo hacíamos cada uno de nosotros perfectamente. Cambiábamos de sueño a voluntad, volvíamos a un sueño que ya habíamos soñado, parábamos el sueño porque no nos gustaba y introducíamos una decisión de irnos, todo era muy natural. Y hoy cada vez más los chavales de 10, 9, 12 años están haciéndolo, pero esta vez ya sabiendo que eso tiene un sentido, mientras que nosotros tuvimos que luchar con una conciencia muy oscura en otros tiempos, que dejaba eso totalmente fuera del ámbito de nuestra conciencia. Bueno, el tema del ensueño es un tema curioso. A veces hay 2 técnicas para hacerse consciente del sueño, muy sencillas. Estáis todo el día sin beber agua, ponéis el agua en la sala de vuestra casa y ponéis abajo, estás despierto o despierta. Y no bebéis nada en todo el día, os echáis a la cama con una sed que no veáis y a la noche os levantaréis para tomar esa agua y veréis lo de estoy despierto o estoy despierta. Fijaros qué sencillo. Otra, os atáis los pies con un pequeño pañuelo, un paliacate, que sea un poco incómodo, pero que no os haga daño, ni detenga la circulación y os entre una gangrena. Y a la noche, pues eso mismo os ayuda a salir del cuerpo y a ser conscientes de que algo está pasando y a despertaros en medio de un sueño. Fijaros qué sencillo. Bueno, pero lo más sencillo que son, simplemente desear profundamente que la conciencia no duerma mientras el cuerpo duerme. La idea de que conciencia y cuerpo están unidos es absolutamente falsa. Cada uno va por su lado y podemos hacer estas cosas con naturalidad. Por último, unas pocas palabras sobre la meditación. Esa mente parásita tenemos que acallarla como sea, nos gasta la vida, gasta toda la energía. Entre ella y la importancia personal, nuestra vida no vale 3 cerillas. Ya hoy se usa un poco, ¿verdad? Eso quería decir. Pero lo que importa es entonces que entendamos que salir fuera del cuerpo y extenderse y unirse a la naturaleza, o fundirse, o vibrar intensamente, o sentir el fuego, es algo relativamente sencillo. Pero ciertamente hemos de quitar del medio ciertos fantasmas. Y desde las primeras meditaciones que hacemos, muchas veces desde la primera meditación que hacemos, hay que parar más de 1 minuto la cabeza y hay que sentir esa expansión. Que alguien haya dedicado 20 años a meditar sin lograrlo, vamos, es para descojonarse e irse a beber un vermú, pero por la noche. Dicen que el vermú se toma al mediodía, ¿no? Que llaméis a eso meditación es para reírse. Desde el primer día hay que sentir eso. Y si no lo sentís, ese no es vuestro camino, no es un buen camino. Para relajarse y hacer el mono el lunes, de nuevo, hasta el viernes, sí, para eso sí es un buen camino. Así que, como digo siempre, vais a un cura y le decís, ¿he visto a Freud? No, es al revés. Vais a un psiquiatra y le decís, he visto a Freud y os manda al cura. Vais al cura y le decís, he visto a Cristo y os manda al psiquiatra. ¿No? Pues igual pasa aquí. Tenéis que parar la cabeza desde el primer momento, porque la cabeza no es un enemigo. En cuanto sois conscientes de la mente parásita, en cuanto abandonáis la sensación del cuerpo, la solidez del cuerpo, ya estáis ahí. Ya estáis en la frontera de la conciencia acrecentada. Y hay que entrar en conciencia acrecentada para meditar, para ensoñar, para todo lo importante en la vida, para recoger un cuadro del otro lado y traerlo aquí y pintarlo y que produzca conciencia. Un cuadro, una música, un quién sabe qué. Cualquier cosa que traigamos, o una respuesta a un problema aquí, con una persona conocida o una sanación. Entonces, el tema que tenemos delante, ¿qué es?
Pues que hemos de entrar a ese otro lado. Para eso, perder la sensación del cuerpo es la clave. Y la segunda cosa es lo que llamo los 4 pilares del presente: aliento, palpitar, sonido y vibración. Si ponéis la conciencia en esas cosas, no concentrándoos, sino atendiendo a ellas, la mente parásita se detiene. Y es fácil entrar en el silencio y observar la pantalla mental, no aquí arriba, sino cerca de los párpados y el muro de niebla, sin pensamientos. Aliento, siempre dice yo soy, soham, lo que diga. El mantra no hay que utilizarlo al principio, durante largo tiempo, porque el lorito mental es lo último que se calla. Palpitar, pues desde la piel hasta la envoltura luminosa, la vibración también, toda la envoltura luminosa. Y cómo no, el sonido interno, pues ese pitido que se hace muy fuerte. Cuando es muy, muy fuerte es que estamos a punto de salir del cuerpo. Así que cuando pasa y tenemos una experiencia en nosotros, primero sentimos cómo la energía desde los pies se recoge, cómo hay tensiones y movimientos y convulsiones, sube a la zona del perineo, de ahí sube hacia arriba, produce grandes movimientos en el plexo solar y al final llega aquí, parece que nos vamos a ahogar, vemos nuestra vida pasar a toda velocidad, el sonido se hace como el del motor de un avión, insoportable, y cuando nos damos cuenta, ¡plum!, ya estamos fuera. Esa es una experiencia también de elevación de Kundalini, también común, igual que puede pasar que estés fuera, como te he dicho antes, casi sin darte cuenta, a través del ensueño. Y también, ensueño y viaje del alma, en el tercer nivel de 12 ya son la misma cosa. Al principio son un poco distintos, porque en el ensueño tienes que estar dormido, y en el viaje del alma puedes empezar en primera atención, despierto voluntariamente echándote. Bueno. En el silencio entonces se abre un mundo. Y hasta que llegamos al vacío insondable y nosotros nos disolvemos en él, hasta que acabamos con todas las creencias y todas las emociones, dejando solo el sentimiento. Sentimiento alimenta al ser, pertenece al presente. La emoción alimenta al ego, pertenece al pasado. El ego se mueve a través de los deseos. El alma se mueve a través del servicio. En cuanto tú no te preocupas de ti, sino de los que te rodean, ya estás en un camino distinto. Es muy importante entender que el yo mimé conmigo es una grave enfermedad. Y sin necesidad de creer que no tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, no estoy diciendo eso. Cada vez que uno se preocupa demasiado de cada cosa que le sucede, pues acaba como loco comprando cosas en la geótica que le envenenan la vida. Porque me duele aquí, luego aquí no respiro, luego... Bueno, cada vez que os pase algo, esperar 21 días a ver si eso continúa. Luego ya tomaréis decisiones, por favor. El 95% se curan solos, no hay problemas. Ni sabéis cómo ha venido, ni sabéis cómo se va. Pero no empecéis a tomar cosas sistemáticamente. Pues ese espíritu de servicio es introducir a los demás en nuestra vida, como decía el otro día cuando hablamos del voluntariado, en el grupo de voluntarios, ¿no? Y es una gran evolución de la conciencia. Es un salto cualitativo enorme, que uno deje de estar centrado solo en su preocupación. Por eso decían los grandes maestros del pasado, decían, hasta las guerras permiten la evolución. Porque entre estar en un caserío cerrado, en una especie de vida endogámica con tu hermana, tu madre, 3 cabras, los cerdos, las vacas y tu padre, por este orden, pues... vas a la guerra y tienes compañerismo, defiendes una bandera por estúpida que sea, algo separado de ti, tienes unos ciertos principios, ideales o lo que fuere, sientes las heridas de tu gente, estás viviendo hasta eso permite la evolución de la conciencia. Pero ya no hace falta más eso, podemos avanzar sin necesidad de tanta locura, tanta negatividad, tanta batalla. ¿Cuándo aprenderemos que podemos dejar de luchar? Que no hay que luchar. Que cuanto más nos entreguemos después de focalizar lo que deseamos, más fácil es que la magia aparezca en nuestra vida. Sin luchar, sin luchar. Hay que rendirse. Esa es una cualidad femenina por excelencia. Pero hoy las mujeres son más machistas que el Papa. No creo que era así, Pero bueno, quiero decir que los hombres cada día más femeninos y las mujeres cada día... Y así estamos. Y así estamos. Es también porque, como he dicho otras veces, la universidad enseña a las mujeres solamente los esquemas masculinos de razón, esfuerzo, voluntad, memoria,
Por eso cuando una termina los estudios tiene que aprender a ser mujer de nuevo. Aunque hay algunas que sobreviven, hay que reconocerlo, en medio de ese batiburrillo masculino. Pocas, pocas. Pero ahora está haciéndose las cosas la nueva generación con mucha más facilidad. Vienen con un software nuevo en que ni siquiera los dulces les alteran ya como a nosotros. Y no digamos los bytes, y no digamos el WhatsApp, y no digamos, hoy se sabe todo. Vienen ya preparados para eso. Bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y ciertamente me gusta acabar un poco bruscamente, así que tenemos un ratito antes de la música para algunas preguntas, o algún tema que os haya interesado. Y la situación que nos planteamos es que habrá mañana un trabajito relacionado con la importancia personal, con las emociones, con la recapitulación del pasado. Y pasó mañana un trabajo relacionado con el fuego interno y la envoltura luminosa, con el viaje del alma y la meditación. Así que será un trabajo para preparar, igual que práctico, no teórico como ahora, práctico, y en eso estamos. Así que vamos a ver un poquito qué preguntas hay para terminar pues esta reunión. Venga, adelante. Mira, has hablado antes del cerebro amarillo, ¿qué es? Pues digamos el cerebro reptoide, parte del cerebelo en la parte de la nuca, donde surge la memoria. Del cerebro amarillo tenemos que recuperar aquello en lo que queremos concentrarnos para materializar en la vida. Pero hay veces que lo que queremos materializar es abstracto, entonces sirve para poco. A ver si lo entendemos. Recogemos de atrás de la memoria lo que deseamos, lo situamos en el cerebro frontal, que es el lugar del puro presente, y lo lanzamos al mundo a través de la fontanela, que es el cerebro medio. Este es el proceso de materialización eterno, siempre esas tres partes. Sería entonces los deseos, están aquí, ¿no? Parte de... Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el cerebro amarillo tiene juicios, tiene deseos, es verdad. El cerebro medio y el frontal no hacen ningún juicio, solo emiten lo que hay ahí. Así que si tú te focalizas en el cerebro frontal, algo que quieres realizar, si es material o tiene forma material, lo recoges de atrás. Si es una conquista espiritual y no tiene forma material, pues también tienes que focalizarte en ese intento, la manera más pura que haya. Pero nunca te focalices en un lugar, en un tiempo, en unas condiciones o en algo que te lo dé. No quiero que alguien me lo dé, no quiero que venga aquí, no quiero que venga ahora. Es decir, eso tiene que ser algo fuera de todo eso. Tú no puedes poner condiciones a la materialización. Simplemente un día sucede. No puedes decir mañana, no puedes decir en este sitio, no puedes decir esta persona que me lo dé, no puedes decir la lotería. Eso no funciona. Entonces, el cerebro simplemente sitúalo así. La nuca, la parte frontal del cerebro donde atendemos en los párpados o en la frente, y la parte de la fontanela, que es el emisor y el locutor de lo que nosotros emitimos hacia el mundo. Bueno, niños, soy María Ángeles, y voy a decirte simplemente que puedes decir algo acerca de las pesadillas, que ya te hablé, ella parece que entran en vigilia, ya me destrozan un poco el día y son como muy reales y no sé hacer nada, porque realmente como, aunque lea un libro tuyo, me va a resultar como muy extraordinario decir voy a trabajarme esto así porque sí, ¿no? O sea, algo práctico que diga, aunque medito, pero algo que no me lleve a sangrar en la cama, de repente me asusto, me levanto y ya me duele hasta el vientre porque realmente lo he vivido como algo real, o sea, ya como todo muy revuelto todo, ¿no? Tú eres muy revuelta toda desde hace mucho tiempo. Así que todo el mundo tiene que saber que te has pasado 30 años en la revoltura personal. Ahora has conseguido ya plasmar eso hasta con la sangre y los arañazos. Entonces pongámoslo así. ¿Qué es una pesadilla? Una rebelión del inconsciente que nos dice, cabrona, hazme caso de una puñetera vez. Eso es lo que te está diciendo el inconsciente. Pero no haces ni puto caso. Nada, ¿para qué vas a hacer caso tú? Es decir, ahora estás mucho más abierta que hace unos años. Hay que reconocerlo así de inmediato. Pero has pasado tiempos duros y muy cerrada, en la que la sombra no era tu amiga. Y tú luchabas contra ella. Y cuanto más luchas, más dura enemiga se vuelve. Y las pesadillas se han vuelto muy heavy a lo largo del tiempo. Ciertamente, mientras guardes rencor a tus padres y mientras no afrontes eso de una manera directa,
empieza un juego muy difícil en la vida de una persona. ¿Qué es una pesadilla? Pues una pesadilla es en realidad algo mejor que un cáncer, pero en el fondo es el mismo proceso. Una parte de la sombra que no acepta se revela contra ti, y en la vida tenemos que tener equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente, entre la luz y la sombra. Por ejemplo, los mafiosos todo el día matando gente solo sueñan con angelitos, óperas y misas mayores. Pero los curas y los meditadores todo el día pensando en la paz siempre están con Mel Gibson o con el otro en Arma Letal. Siempre. Quiero decir, la luz y la sombra tienen que equilibrarse y para eso está el inconsciente. El inconsciente nos trae lo que no vivimos fuera. Mientras más aprietes los dientes para no saltar ante tus padres, más el inconsciente saltará de verdad porque tú estás refrenándote. Y yo no te digo que saltes con tus padres, te digo que hagas algo con un cojín que se semeje a liberarte de tus padres. Y si no, con una manguera en una roca. Y si no, gritando dentro del coche. Y si no, hay 1000 caminos. En última instancia, si estoy yo cerca, yo te aprieto el cuello. Ningún problema. Pero es importante que entiendas, la basura que llevas dentro tiene que salir. Hay mucho rencor en ti y hay una sensación de impotencia, como si te hubieras rendido. Cada vez que sientes el rencor te sientes sucia. Y ese es el problema. El rencor es tan sagrado como la alegría. Y hasta que no lo ames nunca serás alegre. Y has pasado demasiado tiempo siendo tan seria, poniéndote siempre tan mal a ti misma, porque no te has amado nada. Así que entiéndelo ya otra vez más. Entiéndelo, porque yo sé que ahora no estás en lo mismo. Yo sé. Pues entonces la primera cosa, ama tu oscuridad, tus aspectos desagradables, tus aspectos feos, los que no quieres reconocer con los demás. Pero no solamente hables de ellos, por favor. A ver, vamos a decir algo que merezca la pena. ¿Cómo abraza uno la sombra? ¿Qué experiencia real te lleva a abrazar la sombra? ¿Qué es abrazar la sombra? Abrazar la sombra es amar lo que no soportas de ti mismo, lo que nunca te has atrevido a afrontar, la parte de tu vida pendiente que aún no has vivido. Pero la sombra esconde muchas riquezas. Hay sombra oscura, hay sombra familiar, hay sombra nacional y hay sombra familiar. Y cada sombra es la sombra. Es decir, la familia, si no han resuelto a lo largo de generaciones muchos problemas, como linaje de sangre nos pasan los problemas a nosotros. Y alguien tiene que pararlos o pasarán a tus hijos y a tus nietos, porque eso no hay quien lo pare. Así que hay que trabajar con eso. Para trabajar con eso un día por lo menos tienes que ver una rueda medicinal, una rueda de piedras tú en el medio, llamar a tus antepasados y plantearles, porque has hecho 20 terapias y algo no se soluciona, siempre es del linaje de sangre. ¿Habéis intentado por 7 caminos arreglar algo y no se arregla? Linaje de sangre. Así que vais allí, les llamáis y decís, esto me pasa, y quiero saber en qué generación está y qué vivisteis para que esto apareciera en la genética familiar. Y de repente sale tu bisabuela y te cuenta las cosas. Casi siempre, por las circunstancias del pasado, de la sombra nacional o estatal que hemos tenido, sale alguien diciendo que la han violado en la guerra, que tuvo que ofrecer su cuerpo para que el capitán soltara a su marido porque no tenía otra cosa, que tuvo... En una guerra entre hermanos, las locuras son 10 millones de locuras y 3 millones de violaciones, y nadie reconoce haber sido violado nunca. Bueno, es que había muchas mujeres que tuvieron que ofrecerse voluntariamente para salvar a su gente. A ver si lo entendemos de una vez. Entonces, cuando pasan estas cosas oscuras, esa sombra, que es una sombra del propio país en el que estás, es una carga enorme. Y no solo la lleva una persona, la llevamos todos los que vivimos en esta tierra, porque la sangre ha llegado ahí. Mirad, la lanza de Longinos en el costado del Cristo salvó a la humanidad. Su sangre tocando la tierra y su descenso a los infiernos. La palabra infierno es real, se llama infierno el lugar donde fueron encerrados los Anunnaki y sus puertas estelares, de tal manera que no pudieron salir de nuevo a su planeta, ni pudieron salir de la Tierra. Y ahí tuvo que bajar para negociar. Pero su sangre fue la que liberó a la humanidad de un proceso de 50.000 años, pero sobre todo de 5.000 años de implantes que los arcontes habían hecho
en el molde humano. Cuando se hace un implante en la humanidad, no se hace uno para ti, otro para ti, otro para ti, una pastillita aquí, una allí, una allí, una allí. Se coge el molde humano desde el cual nacen los niños humanos, que está hecho por 84.000 líneas de energía luminosa, y se le mete algo ahí dentro y fin de la historia. Ahora todos los niños nacen con eso. ¿Entendéis? Esto se mueve en otros niveles. Pero todo el mundo ha oído hablar del cuerpo de energía taoísta, del cuerpo de los nadis yógicos, todo el mundo, si se ha metido un poco en eso, ha oído hablar, pues ahí es donde suceden los implantes, ¿no? Bueno, ¿cómo se abraza la sombra? A ver, estás en una pesadilla. Cuando hay una pesadilla, primero, las pesadillas suelen ser muy semejantes, así que es estúpido cuando una pesadilla es muy semejante, que no tengáis una estrategia y os pongáis a dormir, porque va a pasar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cuando entonces, imaginaos, os persigue una energía tremenda, un hombre, un monstruo, pues es muy fácil entender que hay que darse la vuelta y abrazarlo, y desaparece. Pues está claro que si no tienes ni idea, no tienes ni idea. Tienes que prepararte antes de dormir a lo que pasa durmiendo, claro que sí. Y mientras digas que no puedes, no puedes. Pero si tu caso en ese caso no es algo que te persigue. Algo sencillo que yo pueda poder decir, bueno, pues quiero tener una noche un sueño más relajado. No, mientras tú no abraces tu sombra no vas a tener ningún sueño más relajado. Nunca. Así que la primera cosa. No es que te persiga algo, así que no es un ejemplo para ese momento. Es para quien le persigue algo. Pero lo que importa es, el inconsciente se manifiesta. Y si tenemos una situación en la que nos persigue algo, en la que los aparatos no funcionan, en la que nos encontramos continuamente chocando contra un familiar con el que tenemos un conflicto muy grande, hay que crear una estrategia para que la próxima vez que soñemos eso, sepamos cómo salir de ahí. Y tenemos que hacerlo en vigilia, antes de dormir. No vamos a ver exactamente cómo va a venir la pesadilla, ni qué matices va a tener, pero sabemos dónde va a acabar, porque acaban muchas de ellas igual. Por lo tanto, hay que hacer algo que permita que eso no suceda y que se disuelva la enorme tensión psíquica que tenemos pendiente en nosotros. Y cuanto más luchamos contra la sombra, más fuerte es la sombra en nuestra vida. Y más aparece de forma despiadada. Pero es que tan despiadada que aún es menos despiadada de cuando crea un cáncer. Es que la siguiente cosa es que somatices eso, y parece mentira que hayas pasado tantos años en ese juego y no hayas somatizado eso. Por lo tanto, aún hay que bendecir tu sombra. Algo debe haber en ti que te pone en contacto con ella, y esas explosiones hacen que no tenga que aparecer como una grave enfermedad, porque tú no eres una creyente. Si fueras una creyente, el cáncer estaba asegurado. Basta con que creas que Dios está en medio de que no debes hacer eso, para que no tenga otro remedio más que salir explosivamente como un tumor, o como cualquier otra variante, ¿me entiendes? Finalmente el infarto es otra de las formas de manifestarse la sombra. Así que la idea es, ¿cómo se abraza la sombra? ¿No estábamos en eso? Bien. Ahora imaginaos, estamos aquí y de repente sentimos que nuestro novio o novia nos dice que quiere irse a pasear por ahí con los amigos, o con una amiga, o que nos cuentan que la han visto con no sé qué. Y se nos pone una cosa aquí dentro que... así, ¿no? Bien, pues ese es el momento. Esto está aquí dentro, nos está comiendo las entrañas. Tenemos ganas de salir corriendo, de masturbarnos, de beber y de hablar con los amigos, estar 7 horas al teléfono al mismo tiempo. Ahora, eso sí, no podemos comer, no podemos respirar, no sabemos quién somos, y la cara de esa persona que nos persigue por todos los lados y los 10.000 argumentos sobre lo que nos prometió y no ha cumplido. Bien, la cuestión es en esos momentos en los que hay que sentarse, y cuando sentimos que la locura nos está apretando, quietos, respirar al vientre, respirar al vientre, respirar al vientre. Muchas veces con 40, 60 respiraciones basta. Pero tenéis que contar de una en una, porque como queréis contar de 3 en 3, ya no lo hacéis. De una en una, porque es que, 1, 12, 1 más 13, así hay que llegar a 40 o 60.
Y de repente se ha ido. De repente esto no está. Y dice uno, cojones, qué milagro. Pero luego se lo va a explicar a su amiga y no puede tampoco, no sabe lo que pasó. Pero de repente se ha ido. El diafragma ha dejado de estar crispado y la angustia de no poder respirar se ha ido. Eso es abrazar la sombra. Así que entender esto. Sin noche oscura del alma no hay evolución. La noche oscura es imprescindible para el cambio de conciencia. Las crisis son imprescindibles para la evolución y para el cambio de actitudes en la vida. Todo ser que está trabajando dentro de sí ha de pasar antes o después por su noche oscura. No hay forma de evitarla. Cuando estamos desnudos, cuando nada puede satisfacernos, cuando nada puede equilibrarnos, cuando la locura es total, ahí está el momento en que el ser humano conecta con su ser verdadero, con el espíritu que hay dentro de él. No hay otra, ya no hay refugio ninguno. Así que hemos de pasar por ahí. El alma se alimenta de la noche oscura. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender. Bueno, ya se me había ido. Espera, que estaba aquí primero. Hola, Inés. Hola. Yo hasta hace un mes y medio, una cosa así, 2 meses, no sabía quién eras. Yo tampoco. Y hoy nos hemos visto en la puerta y nos hemos saludado como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Y tú? Entonces, la verdad es que cuando te escuché, enseguida resonó en mi interior tus palabras, cogí tus libros, leí, bueno, todo, lo he absorbido todo y me ha servido. Te agradezco. Ya me notaba yo más delgado, ¿eh? Te agradezco que en algunos de tus libros hayas hecho referencia a la homosexualidad y me gustaría pedirte una palabra respecto de eso, porque mi experiencia personal ha sido de mucho sufrimiento para comprender todo esto que está sucediendo desde esta cuestión concreta, ¿no? de la homosexualidad. Y de ver cómo tantos y tantos están sufriendo sin poder salir de todo esto que les agarra y que les atrapa en un sufrimiento profundísimo que no encuentra sentido y que disfrazamos con brillantina y colorín y con eufemismos, llamando gay, alegre a lo que es un sufrimiento profundo del que nadie puede salir o sabe salir. Bueno, te decía una palabra y a ver. La unión entre lo masculino sagrado y lo femenino sagrado tiene que realizarse antes de la llamada de la diosa. Todo esto que estoy diciendo surgirá después de una llamada, que oiremos en el oído izquierdo. Llamada que ya se ha oído por bastantes gentes, que está muy cerca. Por eso sabemos que todo esto está muy cerca. Esa llamada es la llamada de la diosa. Se llama también la llamada de Isis o la llamada de María, porque María es la diosa Isis, y esa es su encarnación. Bien. Lo masculino sagrado y lo femenino sagrado tienen que estar unidos, tienen que fundirse. Todo ser humano ha venido a equilibrar su parte derecha y su parte izquierda, su parte baja y su parte alta, su parte delantera y su parte posterior. Atrás la voluntad, delante el sentimiento. Abajo la energía, arriba la conciencia. A la derecha lo masculino, a la izquierda lo femenino. Son los mismos polos. Bien. Para que eso fuera posible, durante un tiempo han venido mucha gente con los cuerpos cambiados y mucha gente con la mente cambiada respecto a lo que antes se consideraba como natural, que es la pareja heterosexual. Ese cambio ha sido muy doloroso y estas gentes se han llevado lo peor del cambio y lo han cargado sobre sus espaldas, ayudándonos a todos los demás a hacer el trabajo con mucha más facilidad. Pero todos tenemos que unir esas dos cosas. Es imposible crecer sin el sentimiento. De hecho, un hombre es hombre, tenga los gustos que tenga. Y eso significa que nunca tendrá que aprender a ser hombre, solo tendrá que desaprender el exceso de presión materna, por ejemplo, que hay en su vida y que lo desequilibra enormemente. Por eso insisto muchas veces en que la madre no solamente tiene que ver con los brotes esquizoides, con la eyaculación precoz, con la drogodependencia, con todo lo demás. No es que tenga que ver con eso exactamente, tiene que ver con que el hombre con un plexo solar abierto es un hombre hipersensible que tiene muy difícil manejarse por el mundo. Y ese proceso se hace tanto a veces padre e hija, pero en menor medida, pero muchísimo madre e hijo. Y ahora que los padres están ausentes, o ahora que los padres de alguna forma
se han separado las familias. Ahora, pues todavía para los hijos que siguen en casa después de los 18 o 20 años, eso resulta mucho más doloroso aún. Pero vayamos directamente al tema. Estas gentes que han venido como gays, como lesbianas, como gentes cruzadas, que quieren ser transexuales, que están simplemente mostrándonos que todos tenemos que juntar esas dos polaridades y que el asunto no es fácil. Ellos han venido a mostrarnos que ya ese esquema de hombre-hombre, hombre-mujer, hombre-cabra maripili, pues es posible. Entonces tenemos que elegir. Sí, tenemos que elegir. Y en esa elección cada uno tiene los gustos que tiene que tener. Pero cuando uno siente esa sensación de que la parte femenina puede más en él con un cuerpo masculino, como dices, hay muchísimo sufrimiento. Y no hay sufrimiento porque tenga que haberlo, hay sufrimiento por el rechazo social, hay sufrimiento por las creencias religiosas, hay sufrimiento por la estructura social. Porque esto sucedía entre el pueblo indígena de los Lakotas y de los Crow, y sucedía en la tribu de los Apaches, y simplemente a esas gentes se les llamaba sagradas. Así que cuando digo que los brotes esquizoides pertenecen a los chamanes siempre han estado entre dos mundos, y eso se llama brote esquizoide, sobre todo hoy, porque estar entre dos mundos mientras uno sigue viviendo con su mamá y está visitando al psiquiatra, tiene narices, es que no se puede imaginar lo que eso significa. Y sin embargo, quien vive entre dos mundos es el único que luego puede sanar desde el otro lado a este, como hacemos los demás. La idea es, estamos viviendo aquí y de vez en cuando nos vamos a ensoñar allí, ¿no? Pues algunos no estamos ahí. Estamos allí y de vez en cuando venimos aquí, que es distinto. Y eso realmente pertenece al futuro, porque esa es la quinta dimensión de la Tierra de la que estoy hablando. Y hablo de algo que conozco bien, no algo que es teórico, ni mucho menos. Entonces, cuando llegas aquí, cuando estás allí, aquí pareces pues normal, un poco enfurruñado y así, metido en tus cosas. Tampoco hace falta mucho para que la gente crea que eres normal. Total, todo el mundo está roncando, tampoco se entera. Pero en este juego que te estoy diciendo, estas gentes eran consideradas los invertidos y muchas veces reían cuando había que llorar, se montaban en el caballo al revés y tenían gustos que no las mujeres, eran los hombres. Pero al final resulta que eran las gentes sagradas de la tribu. Se les consultaba cada vez que había que hacer un presagio de futuro, una predicción de lo que iba a pasar. Eran casi todos gentes que canalizaban. Bueno, así que hemos vivido una situación curiosa. Los brotes esquizoides se han convertido ahora en formas de marginación social. Claro, en cuanto nos damos cuenta que los brotes esquizoides solo surgen en aquellos que se llevan toda la basura familiar porque son hipersensibles, y son los que se comen toda esa basura y son los que sufren eso, pues nos damos cuenta también que esas gentes que son las más sensibles las destruimos porque son peligrosas para el esquema laboral y social al que estamos acostumbrados. Pues lo mismo muchas veces ha pasado con el tema de la homosexualidad. Tendrían que ser personas con libertad como cualquier otra y que deseamos. Aquí el único problema que tenemos es, tienes que sentir amor y tienes que desarrollar amor. ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo lo haces solo? ¿Lo haces con la autosexualidad, con la homosexualidad, con la heterosexualidad, con la sexualidad a la cabrita maripili? Pues eso es la libertad de cada uno, no hay mucho que decir. Pero todos nosotros tenemos que unir masculino y femenino. Solo que estas gentes, como digo, han cargado sobre sus espaldas lo más doloroso de un cambio social. Y ha sido muy duro para ellos la relación con los demás. ¿Cuántas personas de estas no han tenido que lanzar conjuros de jóvenes para no llorar más, para no ser tan sensibles? Y se han apretado tanto que luego han tenido anginas de pecho y han tenido problemas cardíacos, porque 20 años después de lanzar un conjuro de esos y no haber llorado en 20 años, su hipersensibilidad estalla por cualquier lado. Así que es difícil que nosotros entendamos lo que algunas de estas personas habéis pasado. Es muy difícil. Pero yo te doy las gracias por haber venido aquí y enseñarnos que se puede vivir ambas polaridades, aunque sea duramente, más por el rechazo que por la naturaleza de lo que sientes. Yo te agradezco las palabras. No ha sido fácil, ha sido una experiencia tremendamente difícil, porque en mi caso personal estuve atado a mi madre consciente e inconscientemente hasta los 30 y tantos. En una de tus intervenciones escuchaba que eso no tenía remedio, ya yo me acojoné porque digo, esto ya no puede ser. Sin embargo, han sido años muy, muy profundos, muy intensos, de un trabajo donde, como tú dices, si te refieres a ti mismo, al final
a uno no le quiere ni el bien ni el mal. Y se convierte en una cosa extraña. Los dos son ilusiones, no te preocupes. Tampoco hay que buscar eso. Y bueno, pues, no sé, con esperanza de saber que bueno, uno al final, tarde o temprano, tiene que tomar las decisiones, enfrentarse a quien sea. Y encontrar el amor. Enfrentarse no es un buen camino, amar. Amar y amar. Y si al primero te cuesta menos amar al otro que a ti, ama al otro, pero antes o después tienes que sentir que es a ti a quien tienes que amar. Y amar es aceptar lo que eres. Fin de la historia. A ver, nosotros venimos aquí a veces con vidas malvadas y otras veces con vidas beatíficas. Y la vida malvada, que se viene aquí para que te castiguen, es como si hubieras dejado muchas cosas pendientes y un día lo decides. Y dice uno, ¿cómo? ¿Que he estado cinco vidas de fraile y ahora vengo con una vida malvada? Pues no me extraña, no me extraña. Pero lo que importa es que esas vidas tienen sentido. Enfrentar, digo, hacerle frente, quiero decir. Sí. Porque he pasado 37 años de mi vida corriendo, acojonado, de miedo. Me metí en un seminario 7 años, estudié teología. Uy, ya empezamos. Es que yo he escuchado intervenciones tuyas y digo, joder, está hablando de mí. Por eso te he saludado como si fueras familiar. Me dio un brote psicótico hace 6 años. No. Fui al obispo. Bendita tu madre. Me mandó al psiquiatra. Fui al obispo, el obispo mandó al psiquiatra. Sí, estamos unidos de corazón. Bueno, Cuando te conocí y te vi, dije... yo ya sé que estás disponible y lo del amor ya hablaremos ahí fuera tuya. Está claro que ha sido un flechazo natural. Entonces ha sido años muy intensos de darle y enfrentar a lo que durante muchos años no había querido enfrentar. Entonces... Pero mira, ahora nos reímos un rato con tu historia y sabiendo que lo que deseamos es que seas feliz. Y feliz significa que busques, que encuentres, pero sobre todo que te ames. Aquí no es un problema solo perdonar a los demás, no, es perdonarse a uno mismo. Porque lo jodido no es de ninguna forma que los demás te hayan hecho daño. Lo jodido es que tú creías que estabas mal hecho. Ese es el problema, cabrón. Ya está pasado eso. Ahora podemos amarnos tú y yo sin ningún tipo de límites. No vamos a querer nada, solo amarse. Bueno, a ver, que allí había... Era simplemente añadir una reflexión al que dijo ella, ¿no? De cómo abrazar la sombra. Una opinión personal para mí es focalizarlo en primero, abrazar nuestra luz para saber quién somos y ubicarnos en ese abrazo a la sombra. Primero es la luz, siempre la luz es la sombra. Que eso tiene muchas esquinas, depende de cómo hayas vivido. Cuando has tenido una crisis, esas palabras parecen sabias. Cuando aún no las has tenido, esas palabras son un problema. Y así es la vida siempre, sombra y luz, incluso cuando hablamos de luz y sombra. Bueno, aun y todo uno tiene que encontrar las cosas y saber que tiene fuerza para afrontar, que nadie tiene desafíos que no pueda afrontar. Y la siguiente cosa es, el mundo inconsciente exige que nos metamos voluntariamente allí. Pero claro, cuanto más susto hayamos dejado en aquel lado, más problemas hay para meterse allí. Por eso es tan importante que trabajemos con la sombra. Hablo con la sombra física, te pones una luz detrás, ves tu sombra, hablas con ella, que sabe más de ti que tú, y de alguna forma empiezas a negociar cómo tratar con la sombra. Hasta el punto en que entonces, después de eso, empiezas a crear las condiciones para despertar cuando hay una pesadilla. Cualquier niño despierta cuando hay una pesadilla. Es que parece que estamos hablando de cosas increíbles. El niño está ahí, siente que el sueño se está volviendo difícil y complicado, lo para y se va a otro sueño. Pues hay que recordar lo que hacíamos cuando éramos niños, nada más que eso. No es una cosa tan complicada. Y hacer un pequeño plan. Si nosotros muchas veces sentimos en la vida, y es uno de los sueños que tenemos cruzados, de que se nos caen 3 toneladas de arena encima y nos ahogamos, pues necesariamente habrá que dar la orden de que como cuerpo sutil yo puedo respirar bajo la tierra y tengo que vivir eso en vigilia, para que cuando llegue el sueño pueda hacer esa experiencia, que es flotar y nadar a través de la tierra y salir fuera, o respirar bajo el mar o cualquier cosa, o de alguna forma sentirte cómodo en medio del fuego. Tendré que hacer esa experiencia real y sentirme ahí, en vigilia, para poder hacerla luego en sueño, claro.
Pues como si creando un sueño artificial. No, viviendo esa experiencia, pues te relajas profundamente, entras en conciencia acrecentada, invocas el fuego y te metes dentro y tomas las órdenes y das las órdenes ahí. También podría ser de otras maneras, pero eso exigiría una energía distinta de la que estamos tratando ahora. Ya te he visto, ya. Dime. ¿Yo? Sí. Vale, antes has dicho que el cerebro frontal no tiene deseos. ¿Puedes entender? El cerebro medio, sobre todo. El cerebro medio no tiene deseos. Vale, pero porque cuando hablas de focalizar lo que sea, el objetivo que quieres, hablas de focalizarlo en el cerebro central. Frontal, ¿No sería frontal. eso, frontal? ¿No sería en sí un deseo? No. Vamos a ver. No es un deseo. Deseo es una emoción. Y a ti aquí solo tienes que hacer una focalización de la mente. Claro que en principio es un deseo, en el sentido de que tú quieres realizar eso, lo entiendo, pero no hay emociones en medio. Es algo frío, estás en medio sin juicio, sin creer que eso es lo que tú necesitas porque ya has trabajado mucho. No, deja los juicios, como un cirujano, limpio, solamente te pones ahí delante y formulas una frase, algo así. Yo soy un ser divino en un cuerpo inmortal. Y este cuerpo va a sobrevivir a la muerte, más allá de cualquier límite del tiempo. Soy capaz de ensoñar y ser consciente en los sueños, de ver la energía, y soy capaz de alguna forma de asumir la voluntad del espíritu en el vientre, la que es capaz de hacer milagros. Y dices, y el amor acompaña mi vida y no sé qué más. Y lo ves como una cosa abstracta, ahí delante, siempre delante tuyo. Y de todo eso recuperas la frase esencial. Soy un ser divino en un cuerpo inmortal. Y sientes el cuerpo y lo tienes ahí delante. No es como querer una lavadora, porque entonces es muy fácil. Coges la memoria de la lavadora, la pones aquí y tienes que verla de todos los lados, de arriba, de abajo, de los costados, y focalizarla todo el tiempo ahí. Pero eso es un tema. Entonces siempre es una afirmación. Una afirmación, es que la verdadera oración, sin oración no pasas al otro lado, pero la oración no tiene por qué tener palabras, así que esta es una oración sin palabras. Es decir, la focalización de tu mente, unida a la energía que acumulas y unida al sentimiento de que eso es una necesidad en tu vida, al sentimiento, no a la emoción. La emoción te recuerda cosas del pasado. Hago esto por esto, no, es en estado puro, sentimiento es presente y ahí tienes que estar. Y entonces, si 21 días locos permiten que el misterio venga, como hacen los toltecas, pues 150 días a medias, pues quién sabe también, seguramente. Pero hay que estar ahí sin dudar, cuidado, el tema principal es tu duda, son las condiciones que pones a eso. Como no crees que eso pueda venir gratuitamente, entonces te inventas la lotería, pero no tiene nada que ver con eso, no puede tener condiciones, ni puede tener personas, ni puede tener nada, tiene que ser el objetivo, lo más abstracto posible, lo más puro posible, focalizado en tu cerebro frontal. Eso es lo que estoy diciendo. Así que un maestro ascendido que viene de un plano a otro, se mueve de alguna forma, crea así su realidad, cambiando el pasado. Y de repente todo el mundo sabe que tú eres el dueño de esta casa, que hace un rato no tenías. Y tienes escrituras de que dicen que tú eres dueño hace 50 años de esta casa y que te costó muy cara. Por decirlo, no es una exageración, por decirlo así con matices. Pero para eso hace falta asumir la magia y que el espíritu puede romper esta realidad que, por cierto, no se hace aquí, se hace en el mundo del sueño. Este es el sueño y allí es donde se sueña. No somos nosotros los que soñamos aquello, es aquello lo que nos sueña a nosotros. Así que quien yo soy en el otro lado está soñando mi vida aquí. Y esta es la vida en la que estamos. Si yo puedo ir allí, puedo cambiar mi vida aquí, pero de aquí no puedo cambiar aquella. Eso es lo que hay que entender, que este es un sueño. Y esto es sólido, pero allí también, haces así también. El tema de este mundo es, llevamos aquí 1 hora y pico, y eso ya es un sueño. Es decir, tú recuerda tu primera comunión, si la hiciste, es igual. Imagínate que recuerda tu bautismo, bueno, sería peor, ¿no? Más difícil. Bueno, pero tú imagínate con la edad que tienes, hace 10 años, todo lo que has vivido es ya un sueño. Bueno, pues date cuenta que pasarán 50 años y este momento será un sueño, porque ya es un sueño hace 1 hora. Y todo lo que es tu vida es solamente un sueño. Tú lo vives y dices, joder, es que hace 10 años que hacía yo el 18 de septiembre. Un sueño, un sueño. Bueno, pues así pasa la vida. Llegas al final y sigue siendo un sueño. Pasas al otro lado y ¿qué es lo que dices? Joder,
qué vuelo me he metido. Esa sustancia, esa pastilla roja era la leche, y la azul no digamos. Joder, creía que tenía padres, madres, hijos, la leche, qué cosa. Y me he metido en un lío, que no veas. Porque un alma eterna, inmortal, nunca puede tener padres, ni madres, ni hijos, y esto no tiene nada que ver, es un sueño. ¿Realmente creéis que somos eso? ¿Esos juegos? No, no hay nada como eso. Solo parece que hay. Un ratito. Entonces, muchas veces, como en la India, para terminar, a los 52 años, las mujeres hacen un funeral, se tienden en el ataúd y han dedicado su vida entera a los hijos y dicen, ahora esta parte de la vida me corresponde a mí. Entonces todos se despiden de ella se viste de sadú, con una ropa naranja, y se va y ya no puede saludar nunca más en su vida a su familia, que todas dan la vuelta cuando ella parte y ya no saben a dónde va, no la vuelven a ver jamás, y dedica el resto de su vida al espíritu. Por lo menos algún acto inteligente, si fuera posible. Pero puede ser que creamos que hay que criar a los bisnietos. Hijos, nietos, hay que esperar a los bisnietos. Cualquier excusa es buena. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.